En nuestras hojas de cálculo hay celdas o rangos de celdas que tienen especial importancia. La pregunta es, ¿debemos estar siempre llamándolas por su referencia, por ejemplo, H45, G20, A4? A veces puede ser más práctico asignarles un nombre descriptivo y así recordarlo con facilidad para utilizarlo posteriormente. Veamos un ejemplo de asignación de un nombre de rango a unas determinadas celdas, que van a ser las que tenemos marcadas con el contorno rojo. Las seleccionamos y ahora vamos al cuadro de nombres que está a la izquierda de la barra de fórmulas. Al insertar el cursor queda seleccionada la referencia activa y ahora podemos escribir encima nuestro nombre de rango, que por ejemplo va a ser rango líneas. Una vez escrito tenemos que presionar obligatoriamente intro. Y para comprobar que el nombre definitivamente lo hemos introducido bien, hacemos clic en este desplegable y vemos cómo aparece en una lista. Vamos ahora a ofrecer algunos consejos en cuanto al nombre de los rangos. En primer lugar, decir que como norma el nombre no puede tener espacios en el interior. Tampoco puede empezar por un número, así como tampoco puede contener caracteres especiales como signos de interrogación, admiración, etc. Y ya a modo de consejo, comentar que es conveniente que los nombres de rango no contengan tildes. Ahora vamos a dar otro nombre de rango a esta celda, al total. Nos situamos en el nombre de rango y ponemos, por ejemplo, total general. Presionamos intro y ahora al comprobar ya vemos nuestros dos nombres de rango. Pero ¿cómo se utilizan y para qué? Vamos a ir al segundo apartado y ver algunos ejemplos. En primer lugar, veamos un nombre de rango dentro de una función. Es igual a suma rango líneas. Vemos que al empezar a escribir el nombre del rango ya aparece propuesto por Excel. Y ahora ya cerramos paréntesis y vemos cómo realiza la suma de todos los valores que hay en ese nombre de rango. También se podría utilizar de la siguiente forma. Es igual a total general multiplicado por 3. Una simple operación matemática. También podemos utilizar los nombres de rango dentro de listas desplegables. Aquí vamos a insertar una lista desplegable, aunque primero vamos a dar un nombre de rango a toda la tabla. Nos vamos al cuadro de nombres y, por ejemplo, vamos a escribir tabla líneas. Presionamos intro y ahora también vamos a dar otro nombre de rango para esta lista de líneas. Además, va a ser ese el nombre, lista líneas. Una vez hecho esto, ya sí que podemos abordar los ejemplos. En primer lugar, vamos a crear una lista desplegable. Nos situamos aquí, vamos a la ficha datos, validación de datos, permitir lista y ahora en origen de datos presionamos F3 y nos aparece una lista con todos los nombres de rango que tenemos en el libro. Vamos a elegir lista líneas. Aceptamos y ya tenemos nuestro desplegable. Ahora, en esta celda, vamos a combinar ese desplegable con una función buscar v. Por ejemplo, podríamos escribir buscar v, abrimos paréntesis, el valor buscado va a ser este, la matriz va a ser la que dimos como nombre tabla líneas, el indicador de columnas un 2 y el argumento ordenado falso. En estas condiciones presionamos intro y vemos cómo nuestro desplegable se ha combinado con la función buscar v, que dentro está utilizando el nombre de rango tabla líneas. Otra forma de utilizar los nombres de rango es para que hagan la función de referencia absoluta. Es decir, si yo creo un nombre de rango para esta celda, por ejemplo, llamado DTO, ahora me puedo aprovechar de eso si tengo que utilizarlo en algunas fórmulas. Es igual a DTO multiplicado por una cierta cantidad, por ejemplo. Ahora, al rellenar, vemos cómo
DTO aparece en todas las celdas. Es como si hubiéramos hecho referencia a esa celda y la hubiéramos convertido en referencia absoluta. Con lo cual tenemos una ventaja más. Y por último, vamos a comentar el administrador de nombres. Hasta ahora, lo único que hemos hecho ha sido aprender a crear nombres de rango, pero no tenemos la posibilidad de eliminarlos o modificarlos. Pues esto se hace desde el administrador de nombres, como hemos dicho hace un momento. Vamos a ir a la ficha Fórmulas. Y dentro de Fórmulas hacemos clic en Administrador de nombres. Obtenemos un cuadro de diálogo o asistente donde aparecen todos los nombres de rango que hay en el libro. Podríamos crear uno nuevo desde este botón. También podríamos modificar cualquier nombre de rango que tengamos seleccionado o incluso podríamos eliminarlo. El aprendizaje continúa. Descubre más lecciones en LinkedIn Learning. Consigue tu acceso gratuito hoy mismo en linkedin.com/learning.